les croissants des familles valaisannes et argentines qui souhaitaient en savoir plus sur leur origine sont nés l'Association Valais Argentine en Valais et le Centre d'études Valais Argentine à Colón. Les deux institutions travaillent ensemble pour transmettre et conserver la culture et les valeurs que nos grands-parents nous ont transmises. En razón de las familias valaisanas argentinas que querían saber los orígenes, nace la Asociación Valais Argentino en el Valais y el Centro de Estudio Valais Argentinos acá en Colón. Y en conjunto las dos instituciones trabajan para transmitir y conservar la cultura que nos han dejado nuestros abuelos. Dans ce contexte, il ne faut pas oublier la construction du bâtiment du centre du quartier Aníbal Berté pour aider les familles et les enfants notamment, et beaucoup d'autres apports pour aider les quartiers les plus démunis de notre ville. Dentro de este contexto, no nos podemos olvidar la construcción del edificio del Centro Barrial Aníbal Berté para la ayuda de familias y chicos de bajos recursos y distintos aportes que han hecho a nuestra ciudad. Actualmente, le foyer de Fils San Francisco de Asís es au cœur d'acción de la Asociación Valais Argentino. Actualmente, el hogar de niñas San Francisco de Asís es el corazón de acción de la Asociación Valais Argentino. Il faut dire aussi que nous sommes maintenant sur cette place symbole de jumelage entre la ville de Sion y Colón réalisé en 2006. Que estamos en este momento en este sitio que simboliza el hermanamiento que hay entre las ciudades de Colón y Sion, que se realizó en el 2006. Un énorme remerciement à la municipalité de Colón, qui pendant tous années nous accompagnait dans ces projets culturels. Un gran agradecimiento a la Municipalidad de Colón, que todos estos años nos han acompañado en este proyecto cultural. Merci beaucoup à l'Association Valais Argentine, à tous ses membres et leurs familles, aux habitants de Colón et des villes voisines, à toutes les personnes qui ont travaillé pour soutenir la institución. Muchas gracias a la Asociación Valais Argentino, a todos sus miembros, a su familia, a los habitantes de Colón, a las ciudades vecinas, a todas las personas que han trabajado por sostener esta institución. Que ces liens d'amitié perduren dans le temps. Que estas amistades perduren en el tiempo. Vive la Suisse, vive la Argentina, vive Sion, vive Colón. Escuchábamos la palabra entonces de bienvenida en representación del Centro Valaisano de la ciudad del señor Horacio Bolivar. Es momento de recibir y escuchar al presidente de la Asociación Valais Argentina, el señor Bruno Plubás, quien en visita oficial encabeza la delegación de los primos de Europa. Señor Intendente Mariano Robert, señores y señores, queridos primos de Argentina, 30 ans, ça se fête. Son 30 años, y eso es que festejado. Que de chemin parcouru depuis l'Assemblée de la Fondation du Centre d'études ici à Colón le 2 janvier 1989 et la création de notre association le 23 septembre à Ardon, en Valais, en Suisse. Recorrimos un largo camino desde la fundación del centro aquí en el mes de enero, el 2 de enero de 1988, en la inauguración del centro aquí y desde la fundación de la asociación en el Valais, en Suiza. Tout a commencé en 1987 avec la venue en Valais d'ailleurs de Sandra Gaillard, qui était une professeure de français de 25 ans qui habitait Colón. Durant les 3 mois passés chez nous, elle retrouve ses racines et s'est plongée dans la culture et les traditions valaisannes. De là est né un projet d'échange culturel entre le Valais et les descendants de Valaisans qui étaient installés ici en Argentine.
Todo empezó en 1987 con la visita de Sandra Gallard, profesora de francés, que tenía 25 años, que vivía acá en Colombia. Durante 3 meses que pasó en el ballet, se encontró con sus raíces, y desde ahí se profundizó en la necesidad de conocer la cultura y las tradiciones del ballet. Le besoin de communiquer pousse très vite à la création d'une école de français au sein de la colonie, ainsi que d'un comité de soutien en ballet, puis une association. La necesidad de comunicar, Je vais juste rajouter que je vais créer une école d'espagnol en Suisse pour qu'on puisse continuer après tes 30 ans. la necesidad de comunicarse va a llevar a la creación de una escuela de francés en el seno de la colonia, como un comité para apoyar a esta iniciativa en el ballet, y más tarde se transformó en una asociación. Dice que quiere agregar que ahora va a crear una escuela de español en Suiza para poder seguir en los próximos 30 años la comunicación. C'est maintenant jamais. Es ahora o nunca. Le centre d'études Sévasser a donc été créé le 2 janvier 1989, et il y a eu une inauguration. C'était Sandra Gallard qui en a été la première directrice, et Sylvia Pacchini, la directrice actuelle, d'ailleurs, a été la première professeure également de français, et qui donnait des cours à plus de 144 élèves, et je crois que 30 ans que Sylvia participe aussi à cette aventure. C'est magnifique. Je demande de l'applaudir. El Centro de Estudios se creó el 2 de enero de 1989. En el momento de la inauguración estaba Sandra Gallard, que es la primera directora, y luego Silvia Facchini, que sigue estando con nosotros, la directora actual, y dan los primeros cursos para 144 alumnos que se repartían en 13 grupos. Silvia sigue aún con nosotros, nos pide que la aplaudamos. El Centro de Estudios Salesiano en Colón nos permitió conservar fuertes lazos de amistad durante todos estos años. Preuve en est le voyage en ballet au mois de juillet, cette année, de 11 jeunes qui étaient accompagnés par Sylvia, Margarita, Céleste, ainsi que 4 membres du comité du centre d'études, emmenés d'ailleurs par Horacio, leur président, avec également une magnifique fête que nous avons faite à Saint-Léonard avec plus de 100 personnes de notre association valaisanne. Voilà donc 30 ans que nous tissons des liens à travers des échanges, des rencontres et des voyages. Una prueba clara de esto fue el viaje en el ballet en el mes de julio de 11 jóvenes que fueron acompañados por Silvia, Margarita, Celeste y con 4 miembros del comité de Sévasser, entre ellos Horacio Rouillet, que es el presidente. También hubo una fiesta en el pueblo de Saint-Léonard con más de 100 miembros de nuestra asociación del ballet. Son 30 años que tejemos lazos a través de estos intercambios, de encuentros y de viajes. De ces 30 ans, j'aimerais ressortir quelques éléments. Tout d'abord, en 1990, le premier voyage officiel avec 120 Valaisans qui sont venus ici à Colón rencontrer leurs cousins. De estos 30 años voy a destacar algunos elementos, algunos momentos. En 1990 es el primer viaje oficial en el que vienen 120 valaisanos a Argentina con trajes típicos y se presentan en el puerto de Colón. En 1991, l'année suivante, c'est le contraire. À l'occasion des 700 ans de la Confédération helvétique, ce sont plus de 1000 Argentins qui vont venir en Valais, en Suisse et en Valais notamment. En el año 1991, para la ocasión de los 700 años de la Confederación, fueron más de 1000 argentinos esta vez los que vinieron en Suiza y sobre todo al ballet. En 1999, comme l'a relevé tout à l'heure Horacio, nous avons réalisé le centre d'accueil Annibal Berthet avec la fondation La Nuit des Neiges en Suisse. C'était une autre volonté d'apporter un soutien direct ici en Argentine. En 1999, como dijo hace un momento Horacio,
Destaco la realización del Centro Aníbal Bertet con la Fundación La Noche de las Nieves, la Nuit des Neiges. En 2007, eh bien, c'est l'inauguration de la fontaine que l'on trouve ici qui marque le jumelage entre la ville de Sion et Cologne, fontaine qui existe à Sion de la même, et ici c'est une réplique. En 2007 se hermanan las ciudades de Colón con la de Sion y este proyecto se realiza, toma forma a partir de una fuente que es exactamente igual a la que tenemos aquí, que esta es una réplica. En 2015, nous avons mis en place des échanges avec des jeunes. 2 jeunes de Cologne sont venus en Suisse également pour faire un stage professionnel. Et de notre part, nous avons des jeunes qui font des études en médecine à Genève, qui viennent en Argentine aussi faire un stage pour apprendre leur métier également. En el 2015 toma forma los viajes oficiales de intercambio profesional con 2 chicas que vinieron de Colón en el ballet y también diferentes estudiantes de medicina de la Universidad de Ginebra que vienen aquí a la Argentina para realizar trabajos. Depuis 2016, nous soutenons ici à Colón le foyer Saint-François d'Assise et ses actions socio-éducatives qui nous touchent particulièrement. Desde el 2016 damos apoyo al Hogar San Francisco de Asís con sus acciones socioeducativas en las cuales nos comprometemos. Pour nous, il est important de maintenir ces liens et de faire connaître cette histoire que nous avons en commun. C'est pourquoi en 2017, nous avons monté une exposition présentant l'histoire de l'émigration valaisanne. Cette exposition a été présentée à Otnada en présence de l'ambassadeur d'Argentine et dans les écoles de cette commune. Para nosotros es muy importante mantener viva la memoria de la epopeya de la inmigración y para eso en el año 2017 organizamos una exposición de inmigración valesana a la Argentina en la localidad de Otnada. Hoy queremos continuar con las asociaciones que iniciamos 30 años atrás. Nous voulons poursuivre ces actions aujourd'hui en soutenant le centre d'études, en apportant une aide directe au foyer Saint-François d'Assise grâce à la Nuit des Neiges de Crans-Montana, par des aides aussi ponctuelles à des œuvres culturelles, notamment, on pense au Moulin Fortelin ou au musée de Saint-Rosé, et aussi avec des projets d'échange avec des jeunes du Valais. Nous avons un projet avec des jeunes d'Hérémence du Val d'Airain pour venir retrouver leurs cousins ici en Argentine également. Nosotros queremos seguir manteniendo las acciones que iniciamos hace 30 años. Y esto se traduce vamos a seguir manteniendo el centro de estudios, lo que le permite a los jóvenes estudiar francés, seguir con el apoyo al Hogar San Francisco de Asís a través de la Nuit des Neiges, que ocurre en Crans-Montana todos los años, ayudas puntuales para realizar intercambios de estudiantes, ayudas puntuales como a bienes culturales, como el Molino Forcla o el Museo de San José, y favorecer todos los intercambios entre el ballet y la Argentina. Hay un proyecto muy pronto de jóvenes de la comuna de Hérémence para que hagan un viaje a Argentina para encontrar a sus primos. Por todos estos motivos, creo que vale realmente la pena asumir el compromiso de seguir manteniendo y desarrollando lazos de amistad que nos unen a pesar de la distancia que nos separa. Una distancia es mucho menor gracias a las redes sociales y a nuestro mutuo compromiso. J'aimerais maintenant adresser aussi des remerciements à toutes celles et à tous ceux qui nous soutiennent dans notre action, que ce soit en Valais ou ici. Quisiera agradecer ahora a todos aquellos que nos dan su apoyo, ya sea aquí, en Argentina y en el ballet. Voy a empezar.
au comité du Sévassaire, bien sûr, du centre d'études, emmené par Horacio, à qui j'aurai l'occasion tout à l'heure de remettre quelques cadeaux symboliques, à Sylvia, à Margarita, qui sont depuis le début les chevilles ouvrières de cette institution, à Céleste, qui œuvre aussi sans compter depuis de nombreuses années pour faire perdurer le centre d'études. Quisiera agradecer entonces al comité de Sévassaire, por supuesto, representado hoy por Horacio, a quien le daré unos regalos simbólicos más tarde, a Silvia, Margarita, Celeste, que trabajan sin contar las horas desde hace muchos años para que el centro siga adelante. Et bien sûr, à la municipalité de Cologne, par son présidente, intendante, Mariano Romor, avec qui j'ai toujours beaucoup de plaisir à retrouver, et pour qui je suis porteur d'un message du président de la ville de Sion, Monsieur Philippe Baron. J'invite Monsieur le Président Mariano Romor à venir ici. Et Mariano, quiero también agradecer a la Municipalidad de Colón, al intendente Mariano Rebor, con quien siempre estoy muy contento de encontrarme y a quien le voy a entregar un correo oficial del intendente de la ciudad de Sion, Philippe Baron. c'est un courrier par porteur. Es un correo como si fuera, parece algo del medioevo, pero es un correo hecho especialmente para la municipalidad y el intendente. Me salvaron con los lentes porque no veía nada. Visita, bueno, vamos a empezar. Municipio de Colón, encabezamiento, Sion, 15 de octubre de 2019. Visita de Balais, Argentina, con las autoridades de Colón el 19 de octubre del 2019. Señor Presidente, la Asociación Balais Argentina celebra este año sus 30 años y le pedía a su presidente, el señor Bruno Clivas, que le enviara este documento. Su mandato como presidente se termina pronto y quería agradecerle sinceramente para las excelentes relaciones que tienen nuestras dos ciudades y para la buena bienvenida que siempre reserva a los miembros de la Asociación Balais Argentina, para todas las solicitudes hechas a su servicio. Esta cultura de la hospitalidad que usted le transmite a todos los valesanos que visitan la patria de sus antepasados buscando las raíces familiares. Le deseo mucho éxito en sus actividades futuras y si usted tiene la oportunidad de visitar el Balais, le informo que siempre será bienvenido en Sion. Aprovecho esta oportunidad para desearle éxito a su sucesor, el señor José Luis Walser. Gracias de antemano para la recepción que reservará a la delegación suiza el 19 de octubre y le presento, señor presidente, mis mejores deseos. Mi líder de Sion, Philippe Baron, presidente. Muchas gracias. La municipalidad de Sion, lo va a entender porque es cortito, hay un centro que acompaña la luminaria en un subsuelo de las bodegas. Hay como 70 y pico de cepas de hojas de parra que representan la cantidad. Yo creo que no he llegado a probar el 20%, así que tengo una cuenta pendiente para ir a probar el resto. je voudrais poursuivre encore dans ces remerciements avec Danilo, qui était aussi un des tout premiers à venir en Valais pour créer cette association. Danilo qui nous accompagne durant tout notre voyage et qui me sert de traducteur actuellement. Bueno, me quería agradecer también a mí por haber acompañado en el viaje y que ahora le hago de traductor, y también evoca el momento en que fuimos con otras 11 personas al ballet
hace 30 años, cuando empezó la asociación. Et puis, j'aimerais aussi remercier vous toutes et vous tous qui êtes ici présents, en particulier aussi aux élèves du centre et aux jeunes et moins jeunes de notre centre d'études. Quisiera sobre todo agradecerles a ustedes que están presentes hoy, en particular a los alumnos, a los jóvenes y a los menos jóvenes que estudian francés. Et puis aussi quelques remerciements à mon comité, bien sûr, en Valais, à Patrice, Marie-Pascale, Paul et Charles Albert, ainsi que mes prédécesseurs, Charlie Darblay et René Schwery, qui vous adressent leur cordiale salutation. También quisiera agradecer a mi comité en el ballet, a Patrice, Marie-Pascale, Paul, Charles Albert y a mis predecesores, Charlie Darblay y René Schwery, quienes les acercan sus más cordiales saludos. J'aurais également une pensée émue pour toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus durant ces 30 années et qui sont aujourd'hui disparus, soit ici en Argentine, soit en Valais. También quiero recordar con emoción a todas y a todos aquellos que nos acompañaron durante estos 30 años y que hoy ya no están ni aquí en Argentina ni en Valais. Et puis je terminerai mon intervention par le slogan de nos 30 années, Valais Argentine, gravé dans nos cœurs. Merci beaucoup. Quiero terminar por el eslogan de estos 30 años que creamos para estos 30 años. Valais, Argentina, están grabados en nuestros corazones. Gracias. Merci beaucoup et que la fête soit belle. Gracias a todos y que este festejo sea muy bueno.